Bueno, hoy está con nosotros Hugo Bezzati, que es un amigo de la casa con quien hemos hecho ya diversos encuentros, muy interesantes siempre. Y Hugo, además de ser profesor en la universidad y ejercer diversas actividades, también trabaja en los medios de comunicación. Él es director de contenido del programa Es un tema de Argentina, que se transmite por Radio Federal y otros medios. Hugo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Eugenio. ¿Cómo andan tus cosas? Bien, gracias. Bueno. Adiós, todo bien. Hugo, quería que charlemos unos minutos acerca de los medios de comunicación social, particularmente en la pandemia, ¿no? Es algo que nos interesa tanto a vos como a mí. Así que, en primer lugar, ¿cómo ves la cosa en términos generales, ¿no? Ellos manejan nuestra agenda, ¿no? Es decir, hay un noticiero por ahí muy popular acá en Argentina que cuando termina te dice, el conductor dice, así están las cosas país y te lo hemos mostrado. O el otro que te dice a la mañana, el noticiero de la mañana, esto es lo que tenés que saber antes de salir de tu casa. Es decir, hay algo que vos tenés que saber, pero lo tengo yo. O sea, me adueño un poco de tu vida, ¿no? Mira, yo te voy a contar algo que me pasó en 2014 creo que fue. Hacen en la Universidad Católica de La Plata un gran homenaje a la obra de Viktor Frankl, del cual ya hemos hablado alguna vez. Me pidieron que hablara de él, bueno, el gran tema de Frank, que es la búsqueda del sentido y vincularla con los medios de comunicación. Yo me acuerdo que humorísticamente les dije al principio, esta invitación no sabía si vivirla como un homenaje o como un reconocimiento a la trayectoria que yo pudiera tener, o como un castigo, ¿no? Así, como para que pagara algo que les había hecho. ¿Por qué les dije esto? Bueno, porque el tema es demasiado variopinto y porque los medios se han convertido para nosotros en una de esas realidades que tienen su sentido en sí mismo, ¿no? Es decir, por encima de lo que te brinden el formato o la cosa en sí, es superior a lo que vos hacés con ella. ¿Cómo se explica esto? Yo les dije, los invito a pensar en este momento. Es decir, ¿qué es un medio? Es una cosa orientada a otra, a un fin. Es decir, ya no son un medio, ya son un fin. Vos te levantás a la mañana y encendés la computadora o encendés, bueno, el omnipresente celular, pero también la televisión. De fondo, a ver qué dicen, a ver cómo está el clima antes de salir. Es decir, yo los invité en esa ponencia a que dejemos de llamarlos medios de comunicación y empecemos a llamarlos fines de comunicación, porque tienen sentido en sí mismos, al margen de lo que encontremos en ellos. Un pobre hombre que está a lo mejor pasando un mal momento, que está, internado en el hospital, o alguien que vive solo, o alguien que no tiene otra compañía. Y bueno, sí es una compañía. Por ahí, incluso la tele, que era tan omnipresente, ahora, como la podés ver por la computadora, la podés ver por donde sea, y en general todo lo haces por el celular, entonces, bueno, también ahí llegaron, pero es esa necesidad de compañía que es independiente de lo que te diga tu compañía. En tal sentido, ya no es un medio, es un fin en sí mismo. Entonces, esta función social me parece espectacular, la compañía que te hacen. El problema es, bueno, lo que traen en eso, no por mala intención necesariamente, sino por cuestiones netamente comerciales. Es un producto y hay que venderlo. Te traen
digamos, metido adentro, no solamente pocas tonterías, un montón de tonterías y de cosas de mal gusto. Al fin y al cabo yo tampoco me la paso viendo óperas, o sea, uno también se entretiene, ve un partido de fútbol Sí, por o supuesto, sea, sí. sino todo lo demás. Es decir, son fuentes de opinión, son formadores de opinión. Es decir, entre la gente por ahí qué sé yo, que no tiene mucha instrucción o que digamos, no tiene la costumbre de analizar mucho las cosas, lo primero que te dicen es, lo dijeron en la tele. Sí, claro, sí. O sea, esto ya les da autenticidad. El La fenómeno autoridad, ¿no? tan conocido, la fake news y todo eso, por ahí para la gente que no está en el mercado profesional o la gente que es muy mayor, no cuenta. Lo dijeron en la televisión y es sagrado. Es palabras, faltan decir, falta que alguien diga, es palabra de Dios, te Sí, alabamos, claro. Señor. O Bueno, sea, señor, claro. Es interesante, también es una crítica habitual, un poco que le hacen a los medios ahora, en relación a la pandemia en concreto. ¿Los medios estuvieron a la altura, según tu opinión, o perdieron la oportunidad de cumplir su vocación como medio de comunicación, o la utilizaron para crear pánico, crear o para una finalidad política o distinta de la que sería propia de los medios, que es comunicar, ¿no? O sea, tema de la pandemia, ¿cuál es tu percepción? a mí me parece que ha sido muy novedoso en el sentido de que las estrellas mediáticas por ahí dejaron de ser los que trabajaban en el bailando o los que, bueno, no sé, los que cocinan en MasterChef y empezaron a ser los infectólogos, las nuevas estrellas de los medios. Entonces vos en una primera etapa tuviste personas que hasta ese momento eran desconocidas fuera del mundo de la ciencia, que en su carácter de asesores del presidente comenzaron a explicarnos lo que estaba pasando y a recomendar lo que había que hacer. Era frecuente que el presidente en sus primeras cadenas nacionales apareciera rodeado de algunas conspicuas figuras del mundo de la infectología. Obviamente, con el tiempo ellos también se fueron haciendo mucho más duchos en este arte. Al principio se los veía estrictamente científicos y tratando de atribuirles causas a las cosas, como hace cualquier científico que busca las causas de las cosas. Y después empezaron a hacer un poco más, se relajaron más. Hubo algunas cosas que tuvieron que aprender. Me acuerdo que al principio un infectólogo muy conocido acá, que obviamente no voy a nombrar, criticó mucho a los runners y llegó a llamarlos estúpidos millennials y Sí, después, sí, bueno, sí. tuvo que retractarse. O sea, esto no era digno de su investidura científica, por Claro. decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, acerca de los infectólogos y de la ciencia, ¿no te parece que los infectólogos estaban también como sometidos a una especie de agenda o de decisión anterior a ellos? Me refiero a que, por ejemplo, hay médicos que no tienen la opinión general acerca del origen del virus o de las bondades de las vacunas o de la necesidad de vacunar a los niños, etcétera, y fueron como, no sé, relegados como si no fueran científicos ellos también. O sea, el debate científico en sí mismo estuvo ausente, me parece bastante. El que no opina como la mayoría no tiene lugar en los medios. Bueno, es que era lógico esperar eso porque digamos, cuando vos mediatizás algo, lo vulgarizás. Y además no estoy usando el término vulgarizar
en el sentido despectivo que tiene, sino que lo hace. Vulgarizar significa que llega al vulgo. Vos sabés mucho mejor que yo, la Biblia, la traducción más difundida, la Vulgata, ¿no? Sí, De sí, San Jerónimo, claro. por algo es, o sea, digamos, lo que lleva al vulgo. Sí, claro, en los medios se vulgarizan las cosas en el buen sentido, porque se difunden, porque llegan a estadios de la población que antes, que de otra forma esos contenidos no llegan. Yo creo que fue muy buena digamos, el hecho de que ellos previnieran, porque era un momento al principio que se requería muchísimo que hubiera conciencia social, pero después, como todo, bueno, la gente se empezó a relajar, hubo muchas inconsistencias y empezaron a aparecer, digamos, nuevamente las tendencias editoriales según que los medios tuvieran una afinidad política con unos o con otros. Al principio, en el caso nuestro, bueno, salía el presidente, salía el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires en todas las cadenas nacionales, acompañados del ministro de Salud, es decir, era gente que no todos pertenecían al mismo signo político. Después empezó a crecer la interna, como pasa siempre acá, y ya la información empezó a perder ese carácter de prevención y sobre todo se perdió la alineación. O sea, el discurso único que había empezó a tener matices, es decir, empezaron algunas inconsistencias, después conocimos algunos hechos escandalosos. Yo creo que puedo darte 50.000 ejemplos. El velorio de Maradona, bueno, las fotos de Olivos en los cumpleaños, pero para mí lo que desniveló mucho la balanza y distorsionó, dislocó la dinámica de los medios fue el vacunatorio VIP. Para mí, un hecho decisivo, al margen de, bueno, su naturaleza perversa, intrínseca, no la podemos negar, pero creo que fue un golpe mediático tremendo, porque a partir de ahí la credibilidad de los que nos trataban de guiar empezó a trastabillar. Y ahí es donde vinieron de nuevo, es decir, si los medios pertenecían a la oposición, y bueno, les daban con un caño y magnifican todo lo malo que han hecho. Y del otro lado, bueno, a defender, como se suele decir, a tapar el sol con la mano, cosas que nadie puede. Hay cosas que son muy evidentes, o sea, como dije recién, por ejemplo, lo de Maradona, por ejemplo. Y bueno, sí, ahí podría haber habido, no sé, 100.000 contagios, tranquilamente. Sí. Sí, o aquel viernes negro cuando la gente fue a cobrar La gente fue a cobrar. bancos, no sé si te acordás. Sí. Lamentablemente, los medios, vuelvo a tu pregunta de entrada, al principio fueron verdaderamente, me parece a mí, muy útiles y muy beneficiosos para que la gente, digamos, supiese. Después se empezó a distorsionar y empezaron, con todas estas inconsistencias que dije recién, empezaron a tirar cada uno para su lado y volvió un poco la dinámica habitual de este tipo de cosas. En la grilla de las compañías proveedoras de cable, esto lo sabemos todos, están todas las señales de noticias juntas, ¿no? Es decir, todas en la misma, no sé, de ponerle creo que es del 14 al 21, son todas señales de noticias. Entonces, obviamente, por lo menos en la grilla de una de las empresas más grandes proveedoras de cable. Entonces, obviamente, vos movés la tecla y ya te encontrás con un panorama totalmente distinto, ¿no? Como si vos, no sé, estuvieras en una galaxia que está a 1.000.000 de años luz de la otra y en un solo paso vos pudieras cubrir esa distancia, porque están en dos universos totalmente distintos. Esto exige responsabilidad y vocación por la verdad, que me parece que es lo primero que uno le tiene que pedir a los medios. ¿Por qué no aprovechar la masividad que tienen y la convocatoria que tienen
para educar un poco a la gente, para que la vida de la gente sea un poco mejor. A lo mejor es muy ingenuo y estoy postulando que existen los Reyes Magos, pero la verdad es, me parece que sería deseable que los medios acompañaran aun cuando en los momentos en que entretienen, a la educación de la gente. Me parece que podrían Claro. aprovechar esa oportunidad para esto, ¿no? De todas formas, te hago una pregunta. El aspecto de los medios, más allá de la información, sino el impacto emocional que causa en la gente la información, me refiero a este estilo de crear pánico, preocupación, inquietud, que es como el trasfondo de la noticia, no la noticia en sí, sino el trasfondo que algunas veces se transmite mediante una música inquietante o gestos o una carátula urgente, como si estuviera cayendo fuego del universo. Esto personalmente creo que es criminal. Yo personalmente, me parece a mí que es una herramienta para crear rating, porque también los medios son también esclavos del rating. A mayor rating, mayor ingreso, ¿no? Mayor rentabilidad por la publicidad. Me parece a mí que es grave porque hay gente que es débil, psicológicamente débil, y ante un ataque continuo de noticias de pánico puede llegar realmente a deprimirse o, no sé, a alguna otra cosa aún peor, ¿no? Yo diría que es un lugar común ya afirmar lo que, digamos, no sé, en este momento pienso en von Balthasar, en el libro La esencia de la verdad, ¿no? Cuando él dice que la imagen es efímera y que inquiere la esencia, es decir, vos ves algo que no sabés lo que es y la pregunta es ¿qué es? Lo primero que preguntás, yo en este momento te muestro la imagen, no sé, qué sé yo, de una cosechadora, y vos, no sé, nunca estuviste afectado al campo, ni lo primero que yo te muestro la foto es decir, Hugo, ¿qué es? Y no, es una cosechadora, o sea, la imagen inquiere la esencia, pero nosotros hemos reemplazado mucho la cultura de la palabra por la cultura de la imagen. Como bien decís vos, si vos pones un cartel catástrofe y estás haciendo zapping, probablemente te detengas en ese canal. Y ahí es donde va el mensaje subliminal, ¿no? Igual la gente sabe, ¿no? Sabe que, bueno, si transmite tal medio es tal cosa, pero igual lo consumís. O sea, en ese momento no te haces un planteo ideológico. El peligro que yo veo en lo que decís, que comparto plenamente, es que a una imagen le sucede otra. Vos discutís una imagen durante 4 días y aparece otra imagen que sustituye a la anterior y vos realmente no meditaste sobre esa imagen. Eso no te dejó nada. Es una continuidad de imágenes sin soporte conceptual. Hay muy pocos programas de televisión donde se analizan las cosas. Hugo, vos sos una persona muy ocupada, lo sé, y sin embargo estás en un emprendimiento de carácter mediático, ¿no? Así es. En este tema de radio es un tema de Argentina. Así es. Y uniendo con el tema que venimos hablando, contame un poco. La idea es no solamente que hablemos de lo que pasa, sino qué podemos hacer respecto de ello. Entonces, tenemos algunas... primero te digo algo, el programa sale los sábados a la mañana en AM810, en vivo, pero se retransmite para toda la costa atlántica, para Puerto Madryn, y estamos saliendo en Uruguay y en Bolivia. Y bueno, ha crecido mucho el programa. Tuvimos hace poco, hubo un congreso latinoamericano de relaciones públicas, manejado por gente de una red que maneja mucho esto, que se llama RedIRP, y bueno, participamos como sponsors, es decir, estamos asociados a proyectos educativos. Hay un sitio que se llama Red de Aprendizaje, un emprendimiento de gente de la psicopedagogía. Nosotros colaboramos con ellos.
estamos reporteando políticos con mucha frecuencia, no hay chicanas, fiel a lo que yo te conté, digamos, en este diálogo sobre lo que creemos que van a ser los medios. Felizmente Juan Carlos piensa como yo. No hay chicanas, ha habido gente que estaba procesada, nadie le preguntó sobre sus causas o sobre si es verdad o es mentira lo que hicieron. La razón es muy sencilla, toda esta gente tiene una gimnasia extraordinaria para hablar de esto, y en verdad es una pérdida de tiempo preguntarles porque saben perfectamente lo que te tienen que decir. Nuestros planteos son otros. Sos candidato, imagínate que te eligieron, ya estás sentada en tu banca de diputado, tenés, o de senador o lo que sea, tenés, no sé, 4 áreas centrales: educación, salud, seguridad, economía. Decime qué propondrías en cualquiera de estas áreas o en todas, lo que vos quieras. Es decir, no solamente la realidad, cómo enfrentarla, qué se hace, cómo pueden cambiar. Hay infinidad de secciones que tenemos que se van alternando. Generalmente damos un pequeño noticiero cuando empieza, después hacemos las efemérides del día, que la hace un profesor de historia que sabe mucho, mucho del tema, se llama Darío Baccaro. Después tenemos la columna política, que hay un cordobés que tiene un blog de política muy, muy masivo, que se llama Esteban Arao, está con nosotros. Tenemos Mundo Fútbol, que es hay un conocedor del ascenso, porque ha sido técnico de clubes del ascenso y jugador del ascenso, Jorge Santander. Tenemos una sexóloga, María Tomaselli, que es divertidísimo, la columna de ella es realmente interesantísima. Tenemos a Marisol Patiño, que es una persona que maneja mucho los temas educativos y bueno, un poco me hace de diapasón en esta campana que yo quiero agitar de la educación. Tenemos al doctor de Rosa, que siempre habla de temas médicos. Bueno, tenemos Karina Pereira, que es de espectáculos. Espero no estar olvidándome de nadie. Tenemos dúplex constantemente con gente del Chaco, Jorge Mustok. En este momento él tiene un programa en el Chaco, solemos hacer dúplex de espectáculo con él. Hay una psicóloga, Fernanda Chavarría. Creo que no me olvido de nadie, y si es así, pediré las disculpas del caso. Y en estudios, Juan Carlos, que es un genio de las redes, tiene una formación impresionante en redes, en radio, es impresionante, y Abril Di Tomasi, que es una chica joven de 18 años que se mata en la producción y que nos acompaña en el estudio, en la locución. El programa no se puede decir ni buen día, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque se retransmite muchas veces. Entonces, bueno, tenemos entrenados a nuestros invitados para que digan mucho gusto, gracias por invitarme. Es una pequeña trampa que hacemos, pero si no, la gente que escucha después el martes o el miércoles está totalmente... ¿Se puede escuchar por internet también? Sí, se escucha por internet. Tenemos en Facebook la página Es un Tema, que sale al unísono, el canal de YouTube, Spotify. Están grabados los programas ahí. Claro, los podés encontrar. Y, y por Instagram. Llegamos a todos lados y además, te juro que ha subido el nivel de audiencia de una manera... Ayer me encontré con Juan Carlos y estábamos analizando cómo creció el número de espectadores y se multiplicó de espectadores y de oyentes, se multiplicó por 30. Lo que hacemos en el programa es descontracturado, pero nada de mala onda ni de grieta. Cuando tenemos que confrontar, confrontamos, pero con respeto y que le quede algo a la gente. O sea, el día que seamos un pueblo bien educado, no vamos a tener límite, no vamos a tener techo, estoy convencido. Vos has viajado mucho y yo también. Vos sabés lo que es, cómo se reconoce el talento argentino en el exterior del país. Todos saben que somos recontra inteligentes, pero
también todos saben que nos pasa lo que nos pasa y nadie se explica por qué. Entonces, desde Somos el tan programa inteligentes que queremos aportar algo para que esto cambie. Perdón. somos tan inteligentes, Hugo, que el 90% de los argentinos, escuchá lo que te voy a decir, el 90% de los argentinos pertenece al 10% más inteligente de la población. Porque somos engreídos también. También. Sabía, ¿no? Sabía. Hay una estadística que dice que el 90% de nosotros se cree parte del 10%. Siempre hacen bromas de argentinos en el exterior del país, te la tenés que bancar, como nosotros hacemos de los gallegos, ellos hacen de argentinos, y es muy frecuente que en cenas te la tengas que bancar, bueno, te gastan y te gastan. Y escuché dos que me parecieron sumamente originales. Que los chilenos son los más privilegiados porque están al lado del paraíso y que la mejor inversión, que el mejor negocio que uno puede hacer es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él dice que vale. Bueno, Hugo, permitime, voy a recordar un poco los datos de tu programa porque realmente con lo que contás me parece súper interesante y variado. Entonces, es un tema de Argentina que se transmite en AM810 y que después se retransmite y lo podemos encontrar en internet. Así que sí. Ahora mismo me voy a dar una vuelta por ahí. Hugo, te mando un abrazo. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por invitarme siempre y a disposición para lo que quieras compartir conmigo. Este espacio es muy querido para mí, me siento parte de él, sé que construí en muy pequeña medida a que crezca y eso me pone muy, muy contento y muy orgulloso. Gracias, Hugo, hasta pronto. Te dejo un abrazo muy grande. Chao. Chao.